Saludamos al señor Carlos Salazar, él es presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados del Petróleo en la provincia de La Suay y directivo de la Cámara Nacional de Derivados de Petróleo del Ecuador. Ecuador vive una crisis energética que tiene varias aristas. Una de ellas, quizá la más grave, es la falta de energía eléctrica, pero el sector petrolero también tiene sus problemas. Quisiéramos conocer cómo marchan las cosas e iniciemos con esta nueva disminución, ligera, pero disminución en el precio de las gasolinas en Ecuador. ¿Por qué razones se ha dado en este sentido? Buenas tardes, Gustavo, y un saludo para todos. Efectivamente, desde el día 12 estamos con unos precios, una disminución, como tú indicas, mínima de 1.2% menos en la gasolina Ecopaís y Extra y un 2.9% como que es en la gasolina Super. Esto es debido a que está indexado el precio de estos productos de combustibles y gasolinas al al crudo, al WTI, y este ha tenido una baja en el mercado internacional en el último mes. Pero no entendemos si es bien que la reducción se da por esto, pero en la página de subsidios del Ecuador, el día 12, se actualizan estos con unos valores completamente diferentes a lo que veníamos teniendo, ¿no? Siempre había un subsidio mayor en la gasolina Ecopaís, por lo que tiene un componente de etanol. Y desde este día sábado 12, pues la gasolina Ecopaís ahora resulta que tiene menos subsidio que, que la gasolina extra, que no tiene etanol. ¿Qué es lo que señala que está menos subsidiada la Ecopaís? Bueno, eso es justamente lo que no entendemos, porque hemos solicitado siempre a Petroecuador que nos indiquen cuál es la fórmula de calcular los precios, pero esto viene siendo un mito, solamente ellos saben, nunca se ha explicado, nunca se ha socializado, y eso es algo que no entendemos ahora. Tam, Tampoco entendemos cómo, si seguimos con subsidio y ya tenemos un decreto ejecutivo en el cual podría irse ajustando hacia arriba máximo un 5% y hacia abajo 10%, ¿por qué no vamos en esa tendencia para ir eliminando el subsidio paulatinamente y así pues tener mejores resultados en lo que se Claro, ingresos y esa subsidio al se país? entiende, sería la idea original que llevó a todo este cambio en el sistema de determinación de precios, pero si no se llega a equiparar ya al costo real de la gasolina, difícil de entender por qué estos altibajos. Exactamente. El mes anterior tuvimos también una reducción mínima, pero hace 2 meses tuvimos una reducción muy grande, que, que eso es algo que se les indicó a las autoridades de gobierno, que esa era la oportunidad perfecta para ir eliminando los subsidios y todavía yo creo que estamos en ese momento, ¿no? Perfecto para, eh, apenas tenemos 30 y 33 centavos de diferencia en este momento y poco a poco podríamos ir aumentando el precio de la gasolina sin que haya un impacto grande como no hubo cuando se subió casi 30 centavos y, y pues esto podría ocasionar mejoras en todo sentido. Fíjense, eh, el tema del contrabando, que sigue siendo una carga tan pesada para el Ecuador, con la cuestión del diésel, que este no se modifica, pero en las gasolinas sí podríamos ir tendiendo a esa eliminación de subsidio para mejorar los ingresos y evitar el contrabando. ¿Y qué es lo que está sucediendo mientras tanto con el precio del diésel y el precio de la gasolina super? Bueno, el precio del diésel pues está fijo, no se mueve. La gasolina super sí tiene sus asimismo incrementos, o en este caso ha habido una disminución, es un 2.9%. Eso también debiera ser un porcentaje muy similar al de la gasolina extra y Ecopaís, mientras en el 1 se baja un 1.2%, en la gasolina super se baja un 2.9%. Entonces, eso es algo que no tiene lógica tampoco y
tampoco dan una explicación las autoridades de Petroecuador. Bien. Ahora, ¿qué situación, qué problemática se presenta para ustedes y en general para el país con este tema de los generadores que usan mayoritariamente diésel o gasolina? Se ha dicho por parte de algunos expertos que eventualmente se podría provocar una crisis de diésel y esto ha hecho que Petroecuador, por lo menos en 2 ocasiones, tranquilice a la población señalando que hay diésel suficiente y que no hay problema. Esperemos que sea así y que Petroecuador eh, haga la logística necesaria para poder importar más diésel. No sabemos que está parada la refinería de Esmeraldas, que produce 25-30% de la producción del consumo nacional. El resto, el 70-73%, se importa. Entonces, de momento, con la paralización de la refinería de Esmeraldas, se entendería que se está importando el 100% y ahora tiene que importarse un poco más porque efectivamente el consumo de diésel, inclusive de la gasolina, ha aumentado por el consumo de los generadores particulares que normalmente son a gasolina los pequeños, pero los de la pequeña industria, de la industria y otros sí se mueven a diésel y consumen bastante. Esto pues está ocasionando ya un aumento significativo el consumo de diésel. Recordemos a la ciudadanía que siempre en época de septiembre, más o menos octubre, cuando ha habido estiajes fuertes y antes de que haya más hidroeléctricas y manejaban termoeléctricas, el diésel faltaba en las estaciones de servicio porque prioridad tenían las termoeléctricas. En este momento ha habido ya problemas de abastecimiento en el centro del país. Asimismo, la justificación es la demora de importación del buque tanque. Riobamba la semana pasada estuvo muy crítico, creo que se extendió esto a Ambato también. Esperemos que acá al sur del país no tengamos este inconveniente porque eso obstaculiza y complica más la productividad y la movilidad de todos los ciudadanos. Hay esta tendencia que ha sido, además incentivada por declaraciones de la ministra de Energía encargada, tratando de que cada pequeño negocio, incluso cada hogar, se haga de un generador. ¿Esto qué reto implica en cuanto a distribución de combustibles y también a la mecánica para que no se generen mayores riesgos en el traslado de combustibles desde los centros de distribución a hogares o negocios? Buena pregunta y muy oportuna para también poder explicar a la ciudadanía y a nuestros clientes la regulación que tenemos las estaciones de servicio de todo el país para no poder vender más de 5 galones por producto por día a cualquier cliente. Esto ya tenemos hace algunos años y ahora con la demanda adicional y hay ciertos establecimientos como por ejemplo edificios que consumen diésel cantidades mayores, pues tenemos los inconvenientes en las estaciones de servicio y tenemos que estar explicando todos los días que tenemos regulación y por ende no podemos vender porque podemos ser sancionados con valores económicos muy altos y con cierre del surtidor. Pues los clientes tienen que saber para entender cuál es la razón para que en las estaciones de servicio no les despachen. Esta regulación pues sí complica y ahora pues puede ser que haya necesidad de ciertos negocios o ciertos establecimientos que demanden más de 5 galones diarios. Entonces tienen que acercarse o tienen que entrar en la página web de la ARCH y llenar un formulario para poder bajarse y que sean autorizados con permiso para poder cargar más de 5 galones que se llama permiso de cuantías domésticas y así de esa forma poder salir sin ese inconveniente de que en las estaciones de servicio no se les puede despachar más de 5 galones. Y habrá generadores que consumen mucho más de 5 galones. Por supuesto, todos estos pequeños generadores que vemos en el centro de la ciudad son casi todos a gasolina, pero los otros a diésel son más grandes y demandan mayores cantidades de
de combustible justamente. Entonces, eso pues va a ir ocasionando un aumento. De hecho, ya se nota en las estaciones de servicio un aumento de la demanda, y esperemos que Petroecuador haga todas las correcciones y logística necesaria para importar más combustible y que no vaya a faltar para los automotores. ¿Y existe todavía servicio a domicilio para algunos de los combustibles? Pero eso es una cuestión, en una forma privada. Hay empresas o personas que se encargan de comprar en la gasolinera para dejar en las fábricas o pequeñas industrias o hoteles o edificios. Pero justamente esas cuantías domésticas tienen que tener una autorización y un permiso para poder comprar en una gasolinera X y poder llevar con una guía y con un vehículo autorizado para que sea entregado en el lugar. ¿Y cómo funciona el tema del precio? El diésel, por ejemplo, tiene, que nosotros conozcamos, por lo menos tres precios: uno artesanal, otro para el transporte y otro para el consumo eh, industrial. Pues sí, eso están fijados los precios en una tabla que Petroecuador publica todos los días, los 12 de cada mes, y están diferenciados justamente. Y para estas empresas o para las personas que puedan ser autorizadas y tener un permiso para hacer transporte y, y tener cuantías domésticas, es el mismo precio para el sector automotriz, de $1.79 el galón. Se ha solucionado, por otra parte, algo que han venido reclamando los distribuidores de derivados del petróleo. La comisión o la diferencia de precio que deberían recibir. En varias ocasiones se ha dicho que esto se mantiene congelado y que tiene con problemas económicos a muchísimos distribuidores, a muchas gasolineras en el país. Es el margen de comercialización que El justamente margen. hace 15 días tuvimos una reunión eh, por primera vez con dos ministros de Estado, el economista, el ministro Juan Carlos Vega Buencano, y el ministro de Gobierno Arturo Félix Wong. Una reunión muy extensa que tuvimos, casi 2 horas, en las cuales pudimos explicar la problemática que tenemos como sector, justamente por 21 años con, congelado el margen de comercialización, y el problema financiero económico que tienen las estaciones pequeñas, sobre todo, y alejadas de los centros de distribución, que en este momento están trabajando por alrededor del punto de equilibrio, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero es más de un 50% de estaciones de servicio que trabajan así, y esto pues se ha explicado a las autoridades que es un riesgo muy grande, porque rato menos pensado van a cerrarse estas estaciones de servicio, van a llegar al punto de que no pueden operar más con ese margen de comercialización congelado, y esto puede tener consecuencias de desabastecimiento en ciertos sectores. Justamente eso se les ha indicado, han entendido plenamente, tienen la mejor predisposición para arreglar la situación. Esperemos que en los próximos meses se pueda dar un cambio en este margen de comercialización, porque si no la situación financiera, económica para ciertas estaciones de servicio, si para todos está complicado, para algunas, las más pequeñas y alejadas de los centros de distribución, pues esta es una situación crítica y que pone en riesgo muy grande la operatividad. Con la elevación de los precios que ha tenido en Ecuador, ¿se ha atenuado en algo el problema del contrabando? Pues no creo, porque aún, a pesar que el diésel, sobre todo, que es el producto que más contrabando se da, con $1.79, creo que este rato el precio en el Perú está como alrededor de $4, y eso hace que haya un margen muy grande de ganancia, y la gente se dan los medios para que se siga contrabandeando este producto, así como también de la gasolina como del gas. Mientras haya esa utilidad muy grande, se vuelve como un negocio de la droga, que todo el mundo pues irregularmente entra para ganarse sus platas, y el combustible no es la excepción.
¿Cuál es el problema denunciado en varias ocasiones por parte del gobierno? Se ha dicho que es un tema de carácter político porque ya está involucrado el alcalde de la ciudad de Guayaquil. Pero ¿cuál es ese negocio ilícito? ¿Cuál se supone es? Porque se ha señalado que hay por lo menos solamente en la ciudad de Guayaquil unas 60 gasolineras que tenían problemas de ese tipo. Entenderíamos que se trata de la venta de precio de combustibles que están destinados a sectores como el artesanal o la pesca, que tienen precios menores y al final ese combustible termina en industria. ¿Es ese el problema que se investiga o hay alguna otra forma en la que se configura ese delito? Bueno, de lo que nosotros hemos visto por la prensa, justamente son 22, creo, estaciones de servicio de la comercializadora Copedesa que están cerradas este rato, a pesar que pueden ser no de propiedad del grupo de la familia Álvarez, sino de distribuidores independientes. Eh, Les cerraron, les extinguieron el código y no están vendiendo este rato combustible. Tendrán que solicitar a través de Petroecuador alguna salvedad para que puedan cambiarse de comercializadora, pero las estaciones de servicio de propiedad de Copedesa sí van a tener ese inconveniente ya con el cierre total del código, no van a poder seguir comercializando. Y justamente es el tema de la diferencia de precio, no solamente con los países vecinos, sino también dentro del mercado local, que se manejan 3 y 4 precios. Entonces hay desviación de este producto automotriz, que es el que tiene subsidio y es el más barato, que se comercializa a través de otras formas, y ya no en el sector automotriz, para medianas empresas, para industria, para la pesca artesanal o para la minería y la minería ilegal. Y justamente ese contrabando interno y mal uso es que le ha puesto en esa situación complicada a la empresa Copedesa, y por esa razón la ARCH les ha cerrado el código. Bien, y para finalizar con esta profusión de generadores de gasolina, de diésel, ¿cómo han variado los índices de ventas? ¿Es un cambio sensible que se nota en la estadística? Muy poco en las estaciones de servicio realmente, no creo que llegue al 5% de aumento, pero sí ya esto globalmente y a nivel país, esto puede ser una diferencia, y justamente es un llamado a las autoridades de Petroecuador para que se hagan las cosas bien y se planifiquen bien, y que se importe el combustible necesario para que no entrar en problemas de desabastecimiento al sector automotriz, que sería esto nefasto este momento, tal como están las cosas en la economía nacional. ¿Alguna sugerencia para el público que tiene que proveerse de estos combustibles para tomar previsiones, hacerlo con un margen de seguridad, evitar accidentes graves con los combustibles? Sí, efectivamente el manejo y la manipulación de combustible es algo muy riesgoso. Sugerimos que se lo haga de una forma técnica. Hay este rato en el mercado, no son barriles, sino son recipientes, normalmente rojos estos, con una boquilla delgada para poder vertir fácilmente y que no tenga derrames y riesgos en el momento de llegar a un generador, a un motor de combustión que puede estar caliente, porque puede esto ocasionar un incendio, y sería gravísimo esto que se dé a nivel particular, porque normalmente no están capacitados, posiblemente no tienen tampoco extintores, y esto puede ocasionar un riesgo. Entonces la sugerencia es que se manipulen correctamente los combustibles que se adquieren en las estaciones de servicio, que se los lleve en una forma segura, y sobre todo en el momento de vertir restos en los compartimentos y los tanques de los generadores, que lo hagan con una debida precaución para que no haya derrames. Siendo sector estratégico el de los combustibles, ¿cuál es la normativa que tienen que seguir? Pues las estaciones, entendemos, están obligadas a abrir las 24 horas del día. Pues así lo hacemos, las 24 horas trabajamos, todos tenemos eh, ya por la regulación anterior de hace muchos años generadores en las estaciones de servicio, y esto pues
de alguna forma da la seguridad también para el barrio, porque siempre van a estar estas iluminadas, van a estar operativas, con las debidas molestias que significa un ruido a veces del generador. Normalmente no estamos en lugares urbanos o de viviendas cercanas, pero en algunos casos puede ser que sí ocasione molestias, ¿no? Pero la ventaja es que todos los usuarios, clientes pueden abastecerse en todos los puntos de momento de combustible las 24 horas, a pesar que en el barrio no haya que haya cortes de luz, pues en las gasolineras estamos operativas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado y las Gracias. interesantes, importantes informaciones. Muchas gracias. Declaraciones del señor Carlos Salazar, él es el presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados de Petróleo en la provincia de La Suay y es directivo de la Cámara Nacional de Derivados de Petróleo de Ecuador.